Cierren ese canal y ahora abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Cuando hicimos el plan del año no tomamos en cuenta que hoy era día de elecciones y todo. Entonces nuestro calendario no quisimos al fin trastocarlo. Y para hoy nos toca hablar de un tema súper interesante. Para nuestros visitantes hemos estado hablando sobre relaciones interpersonales. Y hoy vamos a hablar de uno de los serios problemas en las relaciones interpersonales. Algo que puede afectar muchísimo las relaciones interpersonales. Y me refiero a la murmuración y al chisme. Que gracias a Dios eso no existe aquí en la IBEC. Pero de todas formas vale la pena hablar de eso para que nunca se nos vaya a olvidar. Estos días pasados, estos meses pasados, realmente se ha prestado mucho para mucha murmuración en el país, muchos rumores en el país. Y gracias a Dios no tantos chismes que se diga, ¿ya? Pero vale la pena hablar de este tema aquí entre nos también porque sí tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué es la murmuración? A veces me piden algunas definiciones muy técnicas, pero le digo, me gustan mejor las definiciones sencillas. Si usted quiere una definición sencilla sobre qué es la murmuración, es hablar entre dientes. O esos cuchicheos que usted escucha por ahí. ¿Ah? Usted se da cuenta que cuando se va acercando a cierto lugar, si están hablando de usted, porque recuerdo en la universidad siempre había un dicho muy común, aguas, aguas, ahí viene. ¿Ah? Porque estaban ahí con cuchicheo, con murmuración sobre uno de los maestros que era de los más difíciles. Un día llegó borracho y era día de examen y nos dio un examen que era de otra facultad. Daba clases en más de una facultad y nos quedamos ahí sí que en misa nosotros. ¿Y esto qué? Pero ahí fue donde hice la primera protesta de mi vida. Y yo fui el vocero del grupo para hablar. Y bueno, no, sigamos. ¿Qué es la murmuración entonces? ¿Hablar entre qué? ¿Ah? Entre dientes. Ahora si quiere una definición técnica se la doy. Dicen los diccionarios que murmurar es hablar en perjuicio de una persona ausente. Es decir, no está la persona ahí, estamos hablando de ella. Murmurar puede traducirse como calumniar, denigrar, maldecir, rezongar. Todas esas ideas lleva la palabra ¿qué? ¿Ah? Murmurar. Ahora, en sus boletines, porque ahora ya no hay tiempo para una larga exposición, en sus boletines ustedes tienen dos casos de murmuración, que el primero es que voy a ver en el libro de los Hechos con ustedes. Miren lo que dice el pasaje de Hechos 6. Dice Hechos 6, en aquellos días... Está hablando de los primeros días de la iglesia cristiana. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. A mí me fascina cómo comienza el pasaje. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creciera la iglesia, se prestó el crecimiento para que surgiera un problema, el problema de la murmuración. Ahora, bendito sea a Dios por esos problemas de crecimiento. Entre más crece una iglesia, se van a ir dando a veces un poco más de problemas. Pero lo cierto es que aún en grupos pequeños se dan unas situaciones, pero de aquellas difíciles de la vida. Pero yo creo que el meollo del asunto aquí lo menciona. ¿Por qué surgió? Y ustedes lo tienen ahí en sus boletines. ¿Cuáles son los detonantes de la murmuración? Bueno, dice que las viudas de los griegos
o sus familiares también, se estaban quejando que las viudas de los hebreos estaban siendo mejor atendidas ahí en la distribución diaria. Ahora, fíjense bien, ahí está explicado un poquito en el boletín también, de que las viudas de los griegos, la mayoría de exegetas dice que probablemente eran hebreos que hablaban griego. Estaban esparcidos en varios lugares donde se hablaba solo griego. Eran hebreos, pero hablaban griego. Y las viudas de los hebreos eran los hebreos que hablaban el idioma hebreo o arameo. Es decir, estaban entre los mismos ahí hebreos, porque en ese momento de la historia de la iglesia no hay muchos gentiles que han conocido al Señor. La mayoría son judíos que han creído en el Señor. Empieza el cuchicheo. ¿Por qué? ¿Ah? Miren que algunas viudas les dan 2 canastas y a mí ninguna. ¿Ah? Eso tiene que ver con IBEC. Ya, más bien, mejor cambiemos el canal, ¿verdad? ¿Ah? Empieza la murmuración en el grupo. Ahora, fíjense bien, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles son los líderes principales en esos días en la iglesia. Ahí dice en 6:2 de la manera siguiente. Entonces los 12, hay mucha murmuración ahí en el grupo. Los 12, ¿qué hacen? Convocaron a los hermanos. Y estos apóstoles hacen algo que yo quisiera aprender de ellos. Hacen una excelente presentación del problema. Están convocados ahí. Supóngase que hay un problema de murmuración aquí y les decimos, hermanos, véngase el próximo domingo, vamos a hablar de esta situación. Y ellos convocan a la congregación. Les dicen, miren hermanos, hemos estado cometiendo un terrible error. Nuestras prioridades han andado patas arriba, o como dirían ustedes, no sé cuál es el dicho de ustedes, el de mi pueblo y el de Huité es patas arriba, ¿verdad? ¿Ah? Ok. No estamos bien con nuestras prioridades. Nosotros hemos estado ahí tratando de enseñar, de predicar, y recuerdan que solo eran 12, y servir a las mesas, esto y que lo otro. Y por eso ha surgido este problema. Entonces, hagamos una cosa. Escojan ustedes, hermanos, para que se encarguen de esta parte importante de la iglesia, como es la atención de las viudas de la iglesia. En ese momento eran las viudas de la iglesia el problema que estaba provocando la murmuración. Escojan ustedes hombres que sean idóneos, capaces de realizar ese trabajo. Y ustedes recuerdan que ellos atendieron. Fue tan bonito el planteamiento. Yo les decía el otro día a mis hermanos ancianos, yo tengo un gran problema. Yo no soy un buen vendedor de ideas, de hacer proposiciones y que la gente diga, bravo, qué excelente, qué bueno, ¿verdad? Hagámoslo, hermanos. No, a mí me cuesta vender ideas. No es que no pueda hacerlo tal vez, pero me cuesta vender las ideas. Pero estos vendieron bien la idea. Hermanos, escojan. Ahí les dejamos a ustedes. ¿Ya? Ustedes son responsables de escoger. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos escogieron a quién. Ahora, a propósito, dice el versículo 3, los convocaron y les hablaron de esas prioridades. El verso 3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Aquí hay una buena enseñanza. No es buscar hermanos o personas allá afuera, es dentro del grupo. Otro, si lo llamamos, si viene, nos puede venir a alborotar más las cosas. Buscad pues, y dice hermanos, no primos, no sobrinos, hermanos. Estoy hablando de gente que de veras ha creído en el Señor, de entre vosotros, y sigue diciendo el pasaje, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este ministerio, este trabajo. Mire que tenía que ser hombres calificados. En nuestras iglesias, en otros lados donde yo he estado, se llama a los ancianos y diáconos.
Y los diáconos entonces a veces se piensa que sí, que sea un hermano que tenga, le guste el servicio al Señor y todo lo demás, pero aquí hay un buen lugar para el que no haya otra cosa que hacer, que se meta de diácono. Eso no es así en ningún lado de este mundo. Tienen que ser hombres y mujeres, ¿qué? La hermana Amparo dice probos, está bueno, ¿ah? Pero especialmente llenos de ¿qué? De fe del Espíritu Santo, a quienes les encarguemos esto. Debe ser gente calificada. Ahora, recuerden ustedes que el problema a corregir es un problema de ¿qué? De murmuración. Y ahí es donde más se necesita gente con mucha ¿qué? Sabiduría, hombres de Dios espirituales, para ver cómo se controla esa situación en la vida, por ejemplo, en este caso, del grupo de los creyentes. A quienes les encarguemos, pongamos en sus manos este ministerio, dice los apóstoles ahí. Miren lo que sigue diciendo. Y nosotros, les hablan ahora de sus prioridades, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dice el verso 5 que agradó la propuesta a toda la multitud, todos los creyentes, mire, hubo unanimidad ahí y designaron, y aquí se va a hacer una listita muy linda, designaron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Las hermanas que están esperando bebé, aquí hay un montón de nombres bonitos. ¿Ah? Prócoro. Y los demás ahí, ahí se rían, ya tiene nombre, así que no lo va a cambiar. El otro día visitamos al hermano Rigoberto Castañeda y estábamos gozando. Nosotros íbamos para animarlo y todo eso, pero terminamos gozando porque empieza el hermano Rigoberto a contarnos un montón de chistes ahí y nosotros queriéndolo llevar a la palabra y él con chistes, ¿verdad? ¿Ah? Y nos contó uno bien interesante hablando de eso, de nombres, de un gallego. ¿Y vos cómo te llamas? Pues yo me llamo Venancio, pero cuando estornudo me dicen Jesús. Ok, aquí estamos. A propósito, no tengo tiempo, pero estos nombres que se dan aquí, solo los nombres, si yo les diera todos los significados de esos nombres, que les parece un poquito raro, tiene un significado muy lindo y aún la escogencia, claro que eran personas, era fulano, era Esteban, este que lo otro, pero aún su nombre ya dejaba ver mucho que eran hombres idóneos, ¿para qué? Para la tarea que les iban a encomendar de arreglar esa situación de murmuración en la vida ahí de la iglesia. Ahora noten lo que sigue diciendo el pasaje. A los cuales, a estos hombres que fueron escogidos, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí me voy a meter a líos. Iba a empezar la murmuración, pero como ya les estoy hablando de no murmurar, pero aquí me voy a meter a líos. Porque si ustedes leen bien el pasaje, los apóstoles le presentaron a la congregación la necesidad y la importancia de escoger hombres que fueran capaces. ¿Quiénes los escogieron? La congregación. Y después la congregación, ¿qué? Se los presenta al grupo de los apóstoles. Sigue sonando esto, que se apagó la luz ahí, pero eso es lo que las apagaron por el calor, ¿verdad? Y para que uno les vea las caras también. Ok. Se los presentaron. Les presentan a ellos, miren, estos fueron los que elegimos. Miren, gracias a Dios. Ahora sí es en serio, se los digo con toda sinceridad de corazón. Yo no he visto eso aquí en la IBEC, de que cuando hay que elegir a alguien está por ahí detrás cometiendo alguna su cuñita, que esto, que por aquí, que por allá, que esto. No, gracias a Dios, eso no existe. Yo me metí en líos en una iglesia porque yo les hablé de las cualidades para elegir ancianos, por ejemplo. Y después, cuando los hermanos eligieron ya a sus ancianos, porque los eligen la congregación y todo eso, quedó uno fuera. Y ese uno
vino y casi me pega. Por culpa suya, no salí de anciano. Y yo, ¿cuál es la culpa mía? No, es no, yo solo he enseñado la palabra. ¿Quiénes lo eligieron a usted y quiénes no lo eligieron? En la congregación. Yo me qué. ¿Ah? Me limpio las manos en eso. Ahora, ellos, la congregación, eligió a esas personas. Y lo que hicieron los apóstoles fue ¿qué? ¿Imponer qué? Sus manos. A propósito, ¿qué es eso de imposición de manos? Es una de las cosas que se manosea, hablando bíblicamente, que piensan que le transmito poder, el espíritu y esto y lo otro. No. Para mí al menos, Roberto Munguía, imponer las manos es sencillamente, querido hermano, yo sé que Dios te ha llamado para este ministerio, sé que eres un hombre cabal, sé que eres un hombre de Dios, sé que eres un siervo de Dios, me identifico contigo, te doy mi diestra de compañerismo, estaremos contigo para hacer esa labor que tú vas a realizar para gloria de Dios. Eso es sencillamente ¿y qué? Para mí, pues, imponer ¿qué? Manos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo aquello? ¿Cuál fue el resultado de todo aquello? Miren el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un problema que se nos inicia, se nos enumera, se nos menciona al comienzo, se convierte en ¿qué? Una bendición, crecimiento en la vida de la iglesia. Se termina la murmuración, hay ahora un poco de más orden en la situación esa de murmuración que había ahí. A propósito, hay una cosa que siempre me gusta repetirla cuando hablo de este pasaje, y es que los apóstoles no se hicieron de oídos sordos a la murmuración. Si hay murmuración, es por algo, entonces no hay que hacerse el de oídos sordos. Más bien hay que buscar cuáles son los correctivos y la iglesia tiene suficiente madurez para corregirla. Las iglesias están dotadas también por el Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo, usted o no. Podemos entonces resolver cualquier problema que se nos presente, especialmente de murmuración. Pero tengo unos minutitos, 5 minutitos, porque quiero dejar a los 15 de la Santa Cena también, porque ustedes tienen que ir a votar todavía algunos, para que hablemos del otro tema, el chisme. Y ese sí es más escabroso todavía. Pero a propósito, la murmuración se usa hasta intercambiable con el chisme a veces. Porque la murmuración es solo ya el pasito para caer ¿en qué? En la chismografía, ahí que se dice en la calle. ¿Qué es el chisme? Les voy a dar una definición a esta así técnica. Hablar vano, que necia o maliciosamente propago rumores o hechos. Es un hablar vano, que necia o maliciosamente yo propago, o usted, propago rumores o hechos. Pueden ser hechos también, no solo rumores, pero que yo me encargo de ¿qué? De propagarlo. Ahora, se lo voy a leer porque si no entonces nos agarra la tarde aquí. ¿Qué dice? Un poquito de lo que la Biblia dice sobre el chisme. Les doy el bosquejo porque ese sí no está ahí. ¿Qué dice acerca del chisme en la Escritura? Dicen estas cosas, ustedes investiguenlo en su casa, tienen que estar ahí bien atentos para si quieren anotar la cita. La Biblia dice que el chisme es algo que Dios condena. Y si quiere la cita, Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme entonces es algo que Dios condena. En segundo lugar, es un pecado, y esto hasta ahora lo es, Señor, gracias porque me lo has vuelto a recordar. Escuche lo que le puedo decir ahora. Es pecado escuchar chismes. No se lave las manos diciendo que lea la Biblia
Y miren lo que dice, por ejemplo, Proverbios 17:4, que no tengo tiempo para leérselos acá. Pero léalo ahí en casa, Proverbios 17:4. Usted está participando de ese pecado del chisme, escuchándolo también. El chisme evita gozar de la vida, dice el Salmo 34, 12 y 13. El chisme, dice Proverbios 18, 18 dice que el chisme seduce, fascina, atrae, encanta, es como bocado ¿qué? Suave, lo que les he dicho otras veces acá, el chisme no es bueno, pero entretiene. Y uno está ávido a veces de escuchar chismes en la vida. Por eso es que le gustan tanto ahí esas secciones del periódico, de Facebook o de las redes sociales ahí que hablan mucho de los chismes del fulano, de la fulana, allá de la farándula. El chisme entonces también saca a luz cosas que pueden dañar a las personas y hay que tener mucho cuidado. Atiza contiendas el chisme, dice Proverbios 26:20 y el anterior era 20:19, que saca a luz cosas que pueden dañar a las personas, Proverbios 20:19. Atiza las contiendas, dice Proverbios 26:20. Estorba las relaciones interpersonales, que es lo que más nos importa a nosotros, Proverbios 16:28. El chisme traiciona la confianza y aleja aún a los mejores amigos. Proverbios 11:13. Y el chisme es algo que ofende a Dios, que es algo que ya hemos dicho. Ahora, vamos a ver solo dos cositas. ¿Cómo detener los rumores? ¿Cómo debe detenerse los rumores? Primero. Y después, ¿cómo podemos nosotros también detener el chisme? Hablando de cómo detener los rumores, vamos a ver algunas cositas aquí. No sé si ustedes alguna vez se han hecho la pregunta, ¿por qué a veces somos tan dados a la murmuración? Murmuración era que quería compartirles ahí. ¿Por qué somos tan dados a veces a la murmuración? ¿O son algunas personas dadas o yo soy dado a veces a la murmuración? Hay varias razones. Una de ellas es que la murmuración es evidencia a veces en nuestra propia vida de inseguridades, de sentirnos a veces rechazados, pero rechazando a otros ahí, hablando de ellos, entonces pensamos que nosotros crecemos. ¿Por qué somos dados entonces a la murmuración? Si yo le echo tierra al otro, pienso que yo voy a ¿qué? A salir. Ay, y eso no es así, hermanos. Más bien nos destruimos. Somos dados a veces a la murmuración porque no tenemos la mente ocupada en cosas más importantes que estar hablando, aún en estos días. Les voy a decir eso, sí. Hay mejores cosas de qué hablar aún en estos días. Puede ser que estamos muy ociosos en la vida y entonces hay lugar para la murmuración. En ocasiones hay que reconocer, y esto es lo más difícil quizás, tenemos que reconocer que tenemos el hábito de murmurar. Hay gente que solo vive murmurando. ¡Qué calor! ¡Qué feo! ¡Ay, tan largo este culto! Y todavía Santa Cena. Murmurar y murmurar y murmurar por todo. Estamos en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. ¿Cómo vencer el chisme? Esto es lo que más me importaría para ustedes y me ha ayudado más estos días. Número 1, si lo quiere, le puede servir la vida. ¿Cómo detener el chisme? Si queremos detener un chisme, tenemos que hacer algunas de estas cosas. Primero, tenemos que aprender a cuidarnos del chisme. Eclesiastés 10:20 habla de esto, y se lo voy a leer Eclesiastés 10:20 porque este sí es un pasaje bien interesante. Eclesiastés 10:20, miren lo que dice Eclesiastés 10:20, es un pasaje súper interesante. Note lo que dice: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico,
Porque las aves del cielo llevarán la voz y los que tienen alas harán saber la palabra. Ni aún en qué. Si no me tengo que cuidar tanto de lo que ya dije. Me tengo que cuidar de a veces de qué. De lo que estoy pensando. Ni aún en tu corazón hables mal de nadie. Entonces, solo es una ilustración que habla del rico, del rey, que esto y lo otro. Pero no hables de nadie. Porque como la gente dice, es que un pajarito me lo contó. Mire que tiene base bíblica lo que es la gente. Un pajarito me contó esto, me contó lo otro. Tenga mucho cuidado. Número 2. No creer de primas a primeras lo que nos dicen ni seguir comentándolo. Hermanos, a veces somos tan dados a creer lo primero que me dijeron. Olvídese, tenga mucho cuidado, porque no necesariamente es la verdad. Número 3, analizar la información, cualquiera que sea esa información. Buscar los elementos burdos y sin sentido de la información. Hay ciertas informaciones que no tienen ni lógica siquiera. Ir a la fuente oficial de información. ¿Ya? Que el pastor lo vieron borracho por allá, en la calle. Que no es cierto, por supuesto, es solo el rumor. Ok, que lo vieron borracho. En vez de tragársela. Fíjense que una vez yo tuve un problema con mis oídos. Un problema que me mareaba. Y yo no salía en esos días a la calle, porque si yo salía a la calle es como que si yo anduviera borracho. Entonces no salía, porque cualquiera me podía ver en la calle y decir, el pastor anda ¿qué? Borracho. Es en vez de creer, tragarse cualquier cosa, vaya a la persona y decirle, hermano fulano de tal, hermano pastor, ¿usted andaba borracho ayer? ¿Cómo? No, que se andaba borracho ayer. ¿Pero me vio usted? No, yo no lo vi. Entonces, ¿quién me vio? Un pajarito me lo contó. Chávez no ha resucitado. Ok, nada que un pajarito me lo contó, fulano de tal me lo dijo. Ok, tráigame ese fulano y vamos a hablar los tres. No hay otra forma de arreglar los chismes. Tráigame ese fulano y hablamos los tres. Ya. Y le voy a mostrar, y a propósito, de una vez pasen por la farmacia o por no sé dónde, compren un alcoholímetro para ver si todavía hay residuos de alcohol en mi persona. No hay otra forma de arreglar los problemas. Si no, eso, ya supieron, el pastor andaba, y le toca predicar. No, yo mejor me voy de aquí. No es así las cosas. Número 4, evitar el ocio. ¿Ya? Ustedes saben los lugares donde uno sabe, casi a ciencia cierta, que son lugares de reunión para chismes. Yo no se los voy a mencionar para que ustedes no pequen. Número 5, mostrar lo peligroso que es la lengua si no la usamos adecuadamente. Ayer hermano Mario nos daba una excelente cátedra sobre este asunto del uso de la lengua. Número 6, advertirle a ese hombre o esa mujer o a ese niño o a esa niña, porque hay niños también y niñas que son chismosos a donde ya no. Advertirles que lo que Dios hará con el chismoso. Lean Salmo 101:5. Y la última cosa que quiero decirles ahora relacionada de cómo atacar eso de los chismes y de la murmuración también, no hay que ser también tan quisquillosos en la vida. ¿Qué es eso de quisquillosos? Cuando se dice algo de nosotros, somos capaces hasta de ¿qué? Matar a alguien o agarrarnos ahí con esa persona a golpes. Les animo, mis hermanos, a no ser tan quisquillosos también. No levanten la mano, por favor, pero yo preguntaría esta mañana, ¿alguna vez ha hablado mal de alguien? ¿Ha sacado algo de alguien? ¿Por qué bajan la cara? No.
no, estoy bromeando. Todos los que estamos aquí en algún momento de la vida, o hemos murmurado, o hemos dicho algo de alguien que le afectó. Y si no, el sabio Salomón dice, no hay hombre sobre esta tierra que nunca peque. No, nosotros hemos pecado eso también. Pero, dice el sabio Salomón también, déjese de ser tan quisquilloso ahí, porque mire lo que dice Eclesiastés 7, 21 y 22. Note lo que dice. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Nos ha pasado, nos volverá a pasar en la vida. ¿Cuánto uno se arrepiente? Ay, Señor, ¿por qué abrí mi boca? Pero ya la abrió, pues. Ahora es pedirle perdón al Señor y hacerse el propósito en la vida de mejor no abrir su boquita, mejor ir a la fuente de información. Ahí si es de alguien que se está rumorando, de alguien que salió un chisme por ahí, vaya y dígale, hermana, ahora a propósito, no voy así corriendo yo donde las personas. Lo único que hago a veces es simplemente orar. Porque qué tal si yo voy y le digo, hermana, es cierto que usted está embarazada y usted no es casada. Miren, yo vi uno de los casos más tristes que he visto en mi vida. Una pobre madre que le dio hasta donde ya no a la pobre hija porque según ella estaba embarazada la hija. Es que con quién te metiste si no abrir la boca te mato, patoja. Y le daba y le daba. Y al fin una vecina le recomendó, ¿y por qué no la lleva mejor a un hospital para ver cómo va ese bebé? Usted la puede hacer abortar que por aquí que por allá. Está bueno. Y la llevó a regañadientes la señora. Cuando llegó al hospital evangélico, y no sé si fue Noé que la atendió. No, bueno, cuando llegó al hospital evangélico, lo que tenía la pobre señorita era un tumor de 8 libras. Hermanos, no era ningún embarazo, era un tumor de 8 libras. Cuando la operaron y pesaron el tumor, 8 libras. Y cuando llaman a la mamá, venga a ver el bebé de su hija, la señora casi se desmaya. Y esa mujer, porque lo que le mostraron fue el tumor, pues, que tenía la niña. Esa mujer se desvivía, pero desvivirse llorando a los pies de su chica. Después de ahí, cuando ya se despertó de la anestesia ahí en la cama, pidiéndole perdón, mijita, yo te calumnié, que por aquí, que por allá. Ya era tarde, ya había hecho un terrible daño a su querida hija de acusarla de ¿qué? De un embarazo, cuando lo que tenía la pobre chiquita era un tumor horrible. Hermanos, que Dios nos libre y nos ayude a ser hombres y mujeres que no andamos ahí con muchos rumores, sin rumores, muchos dejaron espacio ahí, nada de rumores, nada de chisme. ¿Y saben qué? Vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Y solo usted sabe y el Señor sabe. ¿Se ha habido algo de eso en su vida? En mi vida. Qué bonito antes de participar de la cena, decirle, Señor, perdóname. Me he prestado para estos juegos tontos y diabólicos de la vida, pero de aquí en adelante, con tu ayuda, no lo haré. Y perdóname, y quiero participar de esa cena tan especial, tan linda en esta tarde. Y quiero glorificarte con esto también. Pero, a propósito, si tiene la oportunidad en la vida de enderezar algunas de esas cositas, hable con las personas afectadas. Hable, porque usted sabe, yo sé también que hay muchas personas que quizás en la vida ya ni siquiera nos van a perdonar. Será problema de ellos, pero usted haga lo que usted pueda hacer para enderezar lo que usted pueda enderezar en la vida. Relaciones interpersonales no son fáciles. El chisme, la murmuración, el rumor, la pueden destruir y destruir para siempre. Así es que tengamos mucho cuidado. Oremos un momento. Señor, gracias por recordarnos estas cosas que están ahí en tu palabra. No estamos inventando nada, no estamos descubriendo nada nuevo. Están ahí hace siglos. Y esto es las cosas que siempre has querido en parte recordar también a tu pueblo, de cuidarse del rumor, de cuidarse del murmurar, de cuidarse de los chismes.
Rogamos que nos ayudes a nosotros. Queremos construir, no destruir vidas. Queremos tener buenas relaciones, comenzando en nuestra casa, ahí en el vecindario, aquí en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que tú nos lleves, Señor. Ayúdanos a ser personas prudentes, personas que abrimos con sabiduría nuestra boca y que lo hacemos para edificar vidas. Lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. José, adelante.